Damos gracias a Dios, este fin de semana fue algo bien hermoso. Tuvimos la graduación de aquellos que se graduaron del certificado de estudios ministeriales ayer en la tarde, y es una de las razones por la cual está aquí un siervo de Dios, El doctor John L. Berquist es el presidente de la Fundación Discípulos, del Seminario Discípulos. Esa organización le pertenece a este edificio. Y yo quiero que ustedes sean muy agradecidos con Dios por la vida de este hombre y su esposa, porque el liderazgo de él ha permitido que nosotros podamos hacer el ministerio en este lugar sin las trabas que había antes. Y muchos de ustedes quizás no conocen qué serían los retos que tuvimos anteriormente en este aspecto, pero muchos de ustedes sí. Y quiero decirle que el liderazgo de John ha sido lo que nos ha permitido a nosotros hacer el ministerio en este edificio de la forma en que lo estamos haciendo. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir amén y levantar sus manos y decir: yo he sido bendecido por este ministerio a través de este edificio? Damos al Señor gracias y vamos a darle el lugar a John, que nos va a traer la palabra en esta hora. Yo le voy a acompañar para que así le entiendan un poquito mejor. John, would you come forward, please? Thank you. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Our God, we thank you for your word, Señor, te damos gracias por la palabra. and we ask you to come upon us with power, Te pedimos que vengas sobre nosotros con poder, that your word may live in our hearts and change us from within. que This tu day. palabra venga a nuestros corazones y nos cambie de adentro a afuera. In your name, amen. En tu nombre, amén. In the book of Acts, in the New Testament, En el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, things begin to start after Jesus has been crucified and resurrected. las cosas empezaron a suceder después de que Jesús fue crucificado y resucitado. The disciples stayed together in Jerusalem for weeks after the resurrection. Los discípulos se quedaron en Jerusalén por semanas después de la resurrección. They struggled with their minds to understand what they had seen. Ellos estaban atónitos y no sabían qué pensar de lo que habían visto. So they met together in secret. Así que se reunían en secreto And together they studied the scripture, Y jun- trying to understand what had happened. y juntos estudiaron las escrituras tratando de entender qué es lo que había sucedido. And they tried to know how God wanted them to live after the resurrection. Y tratando de entender cómo era que Dios quería que ellos vivieran después de la resurrección. They knew they were followers of Christ, Sabían que eran seguidores del Cristo, but they had not yet learned what it means to be church. pero no todavía habían conocido cómo iban a ser iglesia. They had heard the command to go into every corner of the world. Habían escuchado el mandamiento de ir a todas las naciones. They knew God wanted them to preach and to teach and to make disciples. Sabían que Dios les quería que ellos predicaran, enseñaran y hacer discípulos, But they were still waiting and praying. pero todavía estaban esperando y orando. These first disciples had been raised as good Jews. Estos primeros discípulos habían sido creados como buenos judíos. They had come with Jesus to Jerusalem for Passover. Habían venido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Passover is when Jews everywhere celebrate that God liberated them from slavery in Egypt. La Pascua es la celebración de todos los judíos cuando se recuerdan la liberación de Egipto. God had brought them to a new land where they could grow and prosper and believe. Dios los había traído a una nueva tierra donde podían sobrevivir y prosperar. But just like the ancient Jews, Pero así como los antiguos judíos, these disciples spent time in a wilderness. estos discípulos estuvieron por un tiempo en el desierto. They wandered and they did not know where to go. Estuvieron por ahí no sabiendo hacia dónde ir, qué hacer. So they did not go home after Passover. Así que no se fueron a su casa después de la Pascua. They stayed in Jerusalem week after week. Se quedaron en Jerusalén semana tras semana
And after 7 weeks, Y después de 7 semanas there was another holiday. era otro día festivo. The next holiday in the Jewish calendar was called Shavuot. El siguiente día festivo en con el calendario judío se llamaba el Shabbat. Sometimes we call it the Feast of Weeks. Muchas veces se le llama también la fiesta de las semanas. It was 7 weeks after Passover. Era 7 semanas después de la Pascua. And of those 7 weeks, it was the harvest season. Y después de esas semanas era el tiempo de cosecha. Everyone would gather in Jerusalem for Passover, for the start of the harvest season. Todos se reunían en Jerusalén para comenzar ese tiempo de cosecha. Then go back home and work hard for 7 weeks to bring in the harvest. Y luego regresar a sus casas para un duro trabajo haciendo la cosecha en sus casas. And then they come back to Jerusalem to celebrate Pentecost. Y luego regresaban a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Pentecost, the Feast of Weeks. Pentecostés, lo que es la fiesta de las semanas. Harvest is over, and God has blessed them. La cosecha se ha terminado y Dios les ha bendecido. And when Jews come together to celebrate Shavuot, Y cuando los judíos regresan para celebrar el Shabbat, they celebrate all the good things God has done for them. celebran todas las cosas buenas que Dios les ha dado. And the one thing they celebrate most Y lo que más celebran, is that God has given them the law. que Dios les ha dado la ley. Because 7 weeks after they left slavery in Egypt, Porque 7 semanas después de que habían salido de Egipto y la esclavitud, it was 7 weeks later that God gave them the 10 Commandments on Mount Sinai. era que Dios les había dado los mandamientos 7 semanas después de eso en el monte Sinaí. So Peter and the disciples are still in Jerusalem praying. Así es que Pedro y los discípulos todavía están en Jerusalén orando. They have been working hard at prayer for 7 weeks. Habían estado orando muy duramente por 7 semanas en Jerusalén. They know that there is something more important than harvest. Saben que algo más importante va a suceder, más importante que la cosecha. But now their friends and relatives come back from their hometowns to Jerusalem. Ahora sus amigos y sus parientes han regresado a Jerusalén And they ask questions to the disciples. y les preguntaron a los discípulos, Where were you? ¿dónde estuvieron? Why didn't you come home for 7 weeks? ¿Por qué no regresaron a casa por estas 7 semanas? What is it that you're doing that's more important than working for harvest? ¿Qué es más importante que estar trabajando la cosecha? And so Peter had to explain that what God had done in Jesus was even more important. Así que Pedro les explicaba de lo que Dios había hecho en Jesús era mucho más importante. He preached for the first time after the resurrection. Él predicó por la primera vez después de la resurrección. And he explained how the man Jesus whom they had seen crucified Explicaron cómo el hombre Jesús que ellos habían visto ser crucificado had been resurrected and brought back to life. había resucitado, vuelto a vivir. And Peter told them that it was even a bigger miracle than that. Y Pedro les dijo que había un milagro aún mayor que eso. Because what happens in resurrection is not the story of one man. Porque lo que pasa en la resurrección no es solamente la historia de un hombre. It's the sign that God has poured out the Holy Spirit on everyone. Es la señal de que Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre todos. Everything would be different. Todo sería diferente. And so Peter ends this sermon with these words from Así que Acts 2. Pedro termina este mensaje en Hechos capítulo 2. Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno in the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo, so that your sins may be forgiven, para que Dios les perdone sus pecados and you will receive the gift of the Holy Spirit. y así recibirán el Espíritu Santo. For this promise is for you Porque esta promesa es para ustedes and for your children, y para sus hijos and for everyone who is far away. y también para todos los que están lejos. It's for everyone whom the Lord our God calls to him. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
And he testified with many other arguments. Con estas otras palabras, And he exhorted them, saying, Pedro les aconsejó diciéndoles, save yourselves from this corrupt generation. apártense de esta gente perversa. So those who welcomed his message were baptized. Así pues, los que hicieron caso a su mensaje fueron bautizados. That day, 3,000 people were added. Y aquel día se agregaron a los creyentes unos 3,000 personas. And they devoted themselves to the apostles' teaching Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, and the fellowship en compartir and the breaking of bread lo que tenían and prayer. y reunirse para partir el pan y en la oración.